En 1937, durante uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil Española, una fotografía capturó a 23 soldados republicanos posando tras lo que parecía una victoria decisiva en el frente de Belchite. Era una imagen oficial, de esas diseñadas para inspirar confianza, patriotismo y moral en tiempos de incertidumbre. Todos los hombres aparecen firmes, alineados, con la expresión severa que impone la guerra. Todos menos uno. Uno solo rompió la uniformidad perfecta. Levantó la mano, un gesto diminuto, inadvertido en medio del caos de la historia, pero cargado de significado. Nadie en aquel momento le dio importancia, ni los oficiales, ni los censores, ni los historiadores que revisarían la imagen por años, hasta que 80 décadas más tarde, ese ademán, aparentemente inocente, comenzaría a desmoronar una versión oficial cuidadosamente sostenida. No era una simple foto de guerra, era una advertencia disfrazada, una señal desesperada que, por alguna razón, nunca fue escuchada. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si te interesan historias enterradas, traiciones invisibles y los detalles que cambian todo. ¿Qué crees que realmente quiso comunicar David con ese gesto? ¿Y cuántas otras señales como esta habrán pasado desapercibidas en la historia? Una foto que no encajaba. El doctor Carlos Mendoza, historiador del conflicto, revisaba el material para una exposición cuando esa imagen lo detuvo. En ella, 23 soldados posaban con solemnidad, todos firmes, todos con la mirada al frente, menos uno. En la segunda fila, un joven levantaba la mano derecha, con 3 dedos extendidos y una leve sonrisa. Nada en el protocolo militar republicano justificaba ese gesto. Carlos, intrigado, decidió ampliarla. No era un saludo casual, era un código. ¿Pero de qué tipo? Acudió a Elena Vargas, experta en comunicaciones cifradas. Ella fue clara. Ese gesto coincidía con una señal de peligro inminente, usada por los servicios de inteligencia franquistas. Pero esa unidad era, según todos los archivos, fiel a la República. ¿Había un infiltrado en la foto? La inscripción en el reverso de la imagen solo decía Belchite, octubre 1937, unidad completa 23-1. Carlos y Elena iniciaron una revisión minuciosa de los registros fotográficos y documentales de esa unidad. Descubrieron que la imagen en cuestión había sido tomada por un fotógrafo militar asignado por el Comisariado de Propaganda. Aparentemente inofensiva, la fotografía tenía una composición demasiado simétrica, casi escenificada. El lugar, la luz, la distribución del grupo parecía haber sido preparada con una intención específica. Una revisión de otras fotos tomadas ese mismo día, bajo la misma luz, en el mismo lugar, mostró algo que llamó aún más la atención de Carlos y Elena. En todas ellas, el joven que aparecía levantando la mano en la imagen central no figuraba por ningún lado. No estaba al fondo. No aparecía borroso ni de perfil. Simplemente no estaba. Solo en esa imagen tomada en un momento preciso, con la formación exacta, ese joven irrumpía la uniformidad y dejaba una marca. Una presencia meticulosamente calculada. Eso no solo levantó sospechas sobre el contenido simbólico del gesto, sino sobre la intencionalidad misma de la captura. La foto había sido planeada, pero ¿por quién? ¿Y para qué? Era como si ese encuadre hubiera sido buscado deliberadamente, como si ese soldado hubiera estado esperando el momento para ejecutar algo, no una acción militar, una comunicación. En cualquier otro contexto, ese ademán habría pasado desapercibido. Un error menor, una excentricidad. Pero Elena no lo vio así. Se obsesionó con descifrarlo. Investigó manuales antiguos de señales de reconocimiento, exploró archivos cifrados de ambas facciones y encontró lo que buscaba. Un patrón. 3 dedos extendidos, unidad comprometida, palma visible, extracción urgente. Era un código, no un gesto casual. Era un grito silente dentro de una imagen oficial. Una alerta desesperada que había pasado 80 años enterrada, oculta a plena vista. Traición y silencio. El archivo militar reveló un hecho brutal. La quinta división, la misma que aparecía sonriente y ordenada en la fotografía, fue aniquilada por completo tan solo una semana después de que esa imagen fuera tomada. La emboscada fue quirúrgica, perfectamente ejecutada.
El parte oficial hablaba de fuego cruzado, de errores de comunicación, de condiciones adversas, pero un documento interno, clasificado, se atrevía a sugerir algo más inquietante: una filtración de alto nivel. El enemigo sabía exactamente dónde estarían y cuándo. La palabra traición aparecía escrita a mano, en tinta roja, al margen del informe. Al revisar los listados de bajas, Carlos y Elena encontraron una incongruencia silenciosa. La unidad estaba compuesta por 24 hombres, pero solo 23 fueron registrados como caídos. Un hombre faltaba entre los muertos. Ese nombre era Miguel Santos, cabo segundo, hoy un anciano de 99 años, sobreviviente de algo que nadie más pudo contar. Carlos y Elena lo encontraron en una residencia en Zaragoza. Su cuerpo era frágil, pero su memoria aguda como un cuchillo afilado. Cuando vio la fotografía la reconoció de inmediato. No preguntó por qué se la mostraban, solo dijo: «Pensé que esa imagen se había perdido para siempre». Recordaba perfectamente a David Ruiz. Era distinto, sabía cosas que un soldado raso no debería saber. Se adelantaba a las órdenes, sabía qué hacían otras unidades antes de que se nos informara. Pensé que era un tipo con buenos contactos, pero no era eso. Había algo más, y lo sabíamos todos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Miguel relató que la noche anterior a la toma de la fotografía, encontró a David escribiendo un papel con signos extraños. Cuando lo confrontó, David le confesó que era un agente republicano infiltrado entre los franquistas, pero que había sido reasignado erróneamente a una unidad republicana sin que nadie supiera su verdadera identidad. Había detectado un traidor real en la compañía y necesitaba una manera urgente de reportarlo. La mano alzada fue su forma de hablar sin decir palabra. La foto sería vista por el alto mando. Era su último recurso, pero nadie reaccionó. Días después, la unidad fue enviada a una posición que terminó siendo una trampa mortal. Todos cayeron, menos Miguel. David lo había enviado con un mensaje a una posición distante, protegiéndolo sin darle explicaciones. Pero David no era el traidor, era el infiltrado republicano, y su advertencia fue ignorada, o peor aún, utilizada en su contra. Operación Confusión. Investigando los archivos franquistas, Carlos y Elena dieron con una serie de documentos sellados con el sello del Alto Estado Mayor, entre ellos un informe titulado Confusión. Al principio parecía un plan cualquiera de contrainteligencia, pero a medida que avanzaban en la lectura, la magnitud de su crueldad se iba revelando. La operación consistía en infiltrar deliberadamente a un agente republicano dentro de una unidad también republicana, bajo la apariencia de un error burocrático, y permitir que fuese descubierto, para distraer la atención del verdadero espía franquista que operaba desde dentro. El objetivo no era solo proteger a ese espía real, sino desacreditar por completo al aparato de inteligencia enemigo, sembrando confusión, desconfianza y paranoia en sus propias filas. Y funcionó. La unidad fue elegida, manipulada y sacrificada con frialdad quirúrgica. Entre los nombres surgidos en los documentos apareció uno que heló la sangre de Elena: Tomás Mendoza, sargento de la 5ª División, oficial respetado, leal a la República, al menos en apariencia. Había sido capturado meses antes en una operación cerca de Burgos, y a partir de ahí se le perdió el rastro. La verdad era otra. Mendoza había sido coaccionado por el bando franquista. Su esposa y sus hijos habían sido tomados como rehenes. Su libertad y la de su familia estaban condicionadas a su colaboración total. Así fue como regresó a su puesto, convertido en doble agente. Fue él quien desde adentro saboteó las posiciones, modificó los reportes de logística y filtró coordenadas clave al enemigo. Mientras tanto, David Ruiz intentaba advertir a sus superiores sin revelar su identidad. Su señal en la fotografía fue su último intento. Nadie escuchó, nadie sospechó. O tal vez sí, pero ya era demasiado tarde. La orden secreta era clara: sacrificar la unidad completa para proteger la operación y eliminar todo rastro del espía verdadero. Una operación que desde el principio había sido diseñada para que nadie sobreviviera con la verdad. El nivel de frialdad y planificación revelado en los informes era aterrador. El plan no solo requería la traición perfecta, sino también el sacrificio absoluto. Según los documentos hallados en el archivo del Servicio de Inteligencia Nacional, Tomás Mendoza no solo debía infiltrar y delatar a su unidad, debía permanecer con ellos hasta el último momento, morir con ellos,
convertirse en parte del decorado de una tragedia diseñada desde un despacho. No podía haber escapatoria. Si sobrevivía, levantaría sospechas. Si huía, su lealtad quedaría en entredicho. Así que su muerte estaba sellada desde el principio. Él mismo iría al matadero, junto con sus compañeros, sin derecho a redención ni a explicaciones. Una pieza más, desechable, dentro de un ajedrez inmoral donde cada movimiento se medía no en estrategia militar, sino en vidas humanas. A cambio le prometieron algo que parecía digno: la libertad de su esposa y sus hijos. Pero esa promesa, como todo lo demás en esa operación, era una mentira cuidadosamente administrada. 3 días después de la emboscada, cuando el polvo de la batalla ya se había asentado, los registros muestran que la familia de Mendoza fue ejecutada en Burgos por orden directa del alto mando franquista. No por castigo, sino por prevención. Sabían demasiado, habían cumplido su función como rehenes, y por tanto debían desaparecer. La muerte de Mendoza no fue una consecuencia, fue una instrucción, parte esencial del plan. En un sistema donde el silencio era más valioso que la verdad, incluso las víctimas se convertían en herramientas, prescindibles, intercambiables, olvidables, y todo quedaba perfectamente archivado, bajo sellos rojos y firmas con pluma fina, como si el horror pudiera administrarse con burocracia. La última pieza del rompecabezas. Elena encontró una carta escrita por María Mendoza, esposa del sargento, a su hermana en Francia. En ella revelaba que ella también era espía, pero del lado republicano. Había manipulado la información que recibía su marido para proteger a agentes encubiertos. La red de traiciones era insólita. Un espía infiltrado entre enemigos, un traidor bajo coacción, una esposa jugando en el otro bando. La foto de Belchite era el punto de cruce de 3 operaciones simultáneas, y David Ruiz, con ese gesto, había intentado detener lo inevitable. Carlos y Elena organizaron una exposición con la imagen ampliada. Miguel Santos, el último testigo vivo, estuvo presente. «Ahora entiendo por qué sobreviví», dijo. «David me sacó del campamento con un mensaje falso. Me salvó la vida». Durante la exposición también se mostraron cartas, telegramas y notas codificadas recuperadas de ambos bandos. Se reconstruyó en detalle cómo la Operación Confusión fue ejecutada en distintos frentes y cómo Belchite se convirtió en el escenario simbólico de esa tragedia. La imagen se imprimió a escala mural, con el gesto de David iluminado. David Ruiz sabía que iban a morir y quiso que quedara constancia. La mano alzada no fue un error, fue su testimonio. El grito silencioso de un hombre que no podía hablar. ¿Cree que los pequeños gestos pueden cambiar el rumbo de la historia? ¿Cuántas verdades seguirán enterradas en archivos polvorientos esperando a que alguien las mire distinto? Cuéntanos en los comentarios, y si quieres que esta historia no se pierda, comparte el video, porque hay silencios que merecen ser escuchados.